Ok, ya estamos grabando. Vamos a hacer una toma aquí. Ahorita de repente se va a desviar la cámara de mí. Vamos a tomar aquí, tenemos una proyección para que los que están viéndonos puedan saber de qué se trata el asunto. El día de hoy vamos a estar poniendo los textos y vamos a estar usando esta proyección para la mejor comprensión del texto bíblico. Hoy vamos a abordar, ya con eso está bien, muchachos, Hechos 25, todo el capítulo completo, y Hechos 26, todo el capítulo completo. Y esto es poniendo en práctica lo que hemos estado aprendiendo estas semanas. Eso es un esquema, una vista general. Vamos a ir de lo general a dónde? A lo particular. Y tiene que ver con el relato que nos compete el día de hoy. Y bueno, yo espero que esto le ayude a comprender un poquito mejor lo que estamos tratando de enseñar. Y otra cosa que podemos ver ahí, hermano, es que aunque son diferentes pasajes, toda la Biblia es un solo hilo, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje es el mismo. Tiene que ver con el mensaje de Cristo, con el plan redentor de Dios, ¿vale? Así que, ¿le parece si nos ponemos en las manos del Señor y después entramos de lleno al tema? Señor, te damos muchas gracias esta tarde, Padre. Queremos ponernos en tus manos, Santo Espíritu de Dios, para que te muevas entre nosotros, dándonos comprensión y sabiduría, Señor, en cuanto al texto, para poder llevar a cabo, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Estamos ya casi por terminar, hermano, llegar a Hechos 28. Nos faltarán casos de 2 o 3 semanas y después entraremos a Romanos. Pero ahorita vamos a ver. Si usted se fija ahí, no sé si alcanza a ver, dice la providencia de Dios. ¿Sí? Yo sé que los profesionales dicen, no es bueno que esté viendo allá, pero entonces voy a abrir acá y de esta cosa. Y entonces así ya, para no estar volteando allá y no distraerlo. Un segundito. Es cierto, está aquí. Gracias. Ya lo tengo yo aquí. La providencia de Dios, providencia está compuesta, la palabra es compuesta de providencia, que significa ver de antemano para resolver las cosas. Pro, antes, hacia adelante, videre, que es ver, se refiere a la disposición anticipada, cuidado de Dios o sabiduría para preparar y proveer el futuro. Por cuestiones solamente de practicidad, hermano, no voy a estar leyendo lo de la palabra de la Biblia. Tengo el texto ya escrito, hermano. Entonces, puse ahí un texto que es Hechos 22, 27, 28. Vaya conmigo a Hechos 22, 27, 28. Dice así: entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Yo le puedo asegurar, hermano, que pocas veces usted ha meditado en ese hecho de que Pablo sea ciudadano romano de nacimiento. La pregunta es, ¿cómo le hizo? Si el otro lo compró y él era judío. Pablo era judío, 100% judío. Él dice, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Y entonces, ¿cómo era romano de nacimiento? Esa es una de las cosas importantes que hay que ir anotando a la hora de estudiar el texto. Velo compaginando, ¿no? O sea, te regresa a la lámina para que los hermanos lo sigan ahí. Después, esa flechita que está ahí, hermano, dice que de ahí nos va a llevar a Hechos 24, 27. Hechos 24, 27, que lo vimos la semana pasada. Pasaron 2 años así. ¿Cómo 2 años así? ¿Se acuerda que se quedó preso Pablo? Lo pudo haber soltado Félix, pero no quiso, porque no le dieron dinero. Y fue sucedido por Porcio Festo.
Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Hay una palabra, hermano, tomando en cuenta lo que le estoy diciendo en estos domingos, subrayar palabras que se repiten, que es la palabra favor. Y aquí, hermano, está señalada como la aceptación. Favor y aceptación es una palabra igual en el texto bíblico, ¿ok? No pierda de vista eso. De hecho, está señalado, si se da cuenta ahí, dice 24, 27, 25, 3 y 9, los versículos 3 y 9 también dice que la palabra es favor. Vamos a ver si es cierto que versículo 3, le pidieron a Festo que le hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Y luego en el 9 dice, entonces Festo, queriendo complacer, queriendo hacerles un favor, queriendo favorecer, no pierda de vista eso que le estoy diciendo. De Hechos 22 se contacta a Hechos 24 y Hechos 25, y Hechos 25, 1, 2 es lo primero que vamos a leer. Entonces vamos a Hechos 25, 1 al 2. Dice, 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Un dato curioso, hermano, es que esta es como la 8ª ocasión en que tratan de asesinar a Pablo. ¿Vale? Dentro del relato de Hechos, esa es la 8ª ocasión en la que lo quieren matar. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo, algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos 8 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Detalles en el texto que podemos ver, hermano, dice, hicieron acusaciones graves que no podían probar. ¿Qué tipo de acusaciones? Bueno, lo que nos da luz es lo que viene en cuanto a la defensa de Pablo. Dice, Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías. ¿Entonces de qué lo acusaban? De atentar contra las leyes judías, ni contra el templo. Lo estaban acusando de profana el templo, ni contra el gobierno romano. Peor aún, se está oponiendo, se está levantando en sedición. ¿Contra quién? Contra Roma, contra el César, que eso era una acusación gravísima, hermano. Dijo, entonces Festo, queriendo complacer, queriendo hacer el favor a los judíos, le preguntó, ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pero Pablo contestó, no, esta es la corte oficial romana, por lo tanto, debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Esto que acabamos de leer, hermano, es como si el día de hoy dijéramos, a mí que me juzgue el presidente de la República. Así. Y eso no se podía hacer, hermano, más que un ciudadano romano. Nadie podía apelar al César, pero todo ciudadano romano que su vida estuviera en riesgo, por la razón que sea, por lo que lo estuvieran acusando, tenía el derecho de decir, yo creo que no están haciendo las cosas bien, quiero que el César me juzgue. Y eso, hermano, es súper importante dentro del relato. Y entonces la respuesta de Festo fue, muy bien, has apelado al César y al César irás. ¿Por qué Lucas, desde la semana pasada en el capítulo 24,
nos dice que un tal Félix no quiso soltar a Pablo. ¿Por qué nos dice que este hombre Festo no quiere soltar a Pablo? Y más adelante nos vamos a dar cuenta, hermano, que viene un hombre llamado Agripa, que es un rey, que dice, este no ha hecho nada digno, es más, lo podrían soltar, deberían de soltarlo, él debería estar libre. El asunto es que Lucas nos quiere mostrar, hermano, que la justicia de aquel tiempo no era mejor que esta, ¿eh? Y esta no era peor que la de aquel tiempo. Lo que nos está diciendo Lucas es que Pablo jamás iba a recibir un juicio justo mientras los judíos que lo estuvieran acusando. No importa que él no hubiera hecho nada, nunca iba a tener un juicio justo. Si es que era inocente y ya lo habían declarado 2 veces inocente, ¿por qué no lo soltaban? Bueno, dice el texto que él apeló al César. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿cómo se siente el día de hoy, después de todos los años que usted lleve en el cristianismo o no, de ser mexicano, de haber nacido en la familia que nació, con los padres que le tocaron, con los hermanos que le tocaron? ¿Qué piensa usted del día de hoy? Porque posiblemente usted siga pensando, quizá Dios se equivocó, yo debía haber nacido en Alemania. Quizás mi familia debe haber vivido de los que viven en las lomas, no aquí, Gilpan, por favor, ¿no? Y acá Jardines de la Cañada, pues no tiene nada que envidiar, ¿verdad? Y Cartagena, así como que tú digas, qué bruto, cómo está bonito ahí, pues no. Tenemos amigos de la hermana República de Iztapalapa, digo, no creo que estén mejor que nosotros. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te has preguntado por qué Dios permitió que nacieras donde naciste, que te llames como te llamas y que hayas pasado todo lo que hayas pasado? Porque eso tiene que ver con esto, ¿eh? Ahora, si tomáramos los versículos 11 y 12, vamos a ver qué dicen los versículos 11 y 12 de Hechos 25, solamente el 11 y 12. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir, pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Festo consultó con sus consejeros y después respondió, muy bien, has apelado al César y al César irás. Y solamente tomamos aisladamente, como estábamos viendo en la mañana, significa lo que tú quieras. ¿Ya ve? Pablo, salud, no quería morir. Pablo está cuidando su vida, le importa más. No, te estás confundiendo feamente, ¿eh? Pareciera que Pablo quiere salvar su vida a toda costa, pero es necesario ver más allá del texto. Por eso empezamos hablando de la providencia de Dios, para darnos cuenta que detrás de todo este argumento está la mano de Dios. Si tú lees todo el capítulo 25, hermano, te vas a topar con algo muy similar al libro de Esther. ¿Qué tiene en particular el libro de Esther? Es muy particular el libro de Esther por algo. No menciona a quién, no menciona a Dios, ni a Cristo, ni al Espíritu Santo. Lee el capítulo 25 y no se menciona a Dios, pero Dios siempre está ahí. Como tu vida y la mía. ¿Dónde está Dios? No lo veo, pero ahí está. Aquí es donde cobra importancia el texto de Hechos 22, 27, 28 que ya leímos. Ahora sí, no sé si usted ya tiene la respuesta a la pregunta, ¿cómo llegó a ser ciudadano romano Pablo? La respuesta, hermano, no la sabemos con exactitud, pero los padres de Pablo tuvieron que haber hecho algún tipo de servicio a Roma, de tal suerte que les otorgaron la ciudadanía romana. Hay otra respuesta que la vamos a ver más adelante que tiene que ver con esto. No es cierto, aquí está. Pablo era, ahí lo va a estar leyendo, hebreo de herencia, un israelita de la tribu de Benjamín, pero había nacido en Tarso, una ciudad que formaba parte del vasto imperio romano. Haber nacido allí automáticamente convirtió a Pablo en ciudadano romano, un privilegio que resultaría muy importante. Entonces,
para hacerte ciudadano romano, ya te diste cuenta en en el capítulo 22, que dice, yo pagué una gran cantidad por esa ciudadanía. Sí, pero yo lo tengo de nacimiento. Los padres no se, puedes investigar, pero no hay una certeza, hermano, no hay mucha información. ¿Qué servicio le dieron a Roma los padres de Pablo que les dieron la ciudadanía romana? Eso no lo sabemos, ¿vale? Una vez más, vemos la providencia de Dios en el texto. Vamos a Hechos 25, 13 al 27, vamos a leer, y después fíjese cómo conecta, dale para arriba, ese Hechos conecta con el que está acá abajo, ¿sale? 13 al 27, vamos a seguir leyendo. Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Casualmente, hermano, Pablo apela al César y por alguna razón que el texto no nos dice y que apareciera una coincidencia, llegan un hombre llamado Agripa y su hermana Berenice a saludar a Festo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal el día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo, pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. No sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por esos cargos en Jerusalén, pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a ese hombre, dijo Agripa, y Festo respondió, mañana lo oirás. Así que al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Pero Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo, Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. ¿Pero qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra, así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Este texto, hermano, se ha leído no sé cuántas veces, en cuántas iglesias y en cuántos púlpitos se ha enseñado, hermano, y jamás hemos podido ver, como leíamos en la mañana, ¿se acuerda que vimos el ejemplo de Sherlock Holmes? Que describe todo un acontecimiento que Watson dice, no sé cómo fue que se dio cuenta, incluso cuando después se lo explica, dice, hasta yo me hubiera dado cuenta, sí, solamente que tú ves, pero no te fijas. Y así estamos muchos predicadores y muchos cristianos cuando leen su Biblia, ven, pero no ven nada. Ven como árboles. Mire, en ese circulito que usted ve ahí, en el grande, en el mayor, Agripa II, que es este hombre, porque hay un montón de Agripas en la Biblia, y Berenice eran hermanos y mantenían una relación incestuosa. Escuche bien eso. En aquel tiempo, hermano, era muy fuerte el rumor que algo no andaba bien, aunque ella ya había sido casada. Pero siempre que tenía problemas, se regresaba con el hermano y ella hacía las veces de consorte.
Estos dos, Agripa II y Berenice, eran hijos de Agripa I, el que murió comido de gusanos. Ese era su papá. Eran sobrinos de Herodías, la que mandó a pedir la cabeza de Juan el Bautista, y a la vez eran sobrinos también de Herodes Antipas. ¿Se acuerda que Herodías dejó a su marido y Juan le decía, no te es lícito esa mujer a este Herodes Antipas? El que decapitó a Juan el Bautista. Y eran tataranietos de Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños cuando nació Jesús. ¿Ya se dio cuenta del hermoso linaje? Por cierto, hermano, hablando de linajes, ya ve que en la Biblia dice, el Señor dice, cuando que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia a 1000 generaciones. Bueno, ahí 1000 tampoco es 1000, ¿sale? La próxima vez que lean, porque imagínense, literal, no, está hablando de muchas generaciones. ¿Va? Bien. Solamente era un comercial, ¿sale? ¿Por qué es tan relevante esto? Bueno, veamos qué dice Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Es cuando en el camino a Damasco Jesús se le aparece a Pablo, se queda ciego 3 días, le dice el Señor a este hombre, a este profeta, Ananías, era un hombre. Se ve y ora por Pablo para que recobre la vista y, Señor, pero acuérdate que este era el que anda matando cristianos. El Señor le dijo, ve, porque es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes. Eso, hermano, es una profecía sobre el ministerio de Pablo. ¿Ya se va dando cuenta cómo está todo el asunto? Lo dejan preso 2 años, no le dan la libertad y de repente un día llegan, así como así, Agripa y Berenice, y te venimos a saludar, Festo. Nos enteramos que vienes a gobernar. Oye, y como no tenían otro tema de plática, yo creo que no, ¿cómo no va a haber temas de plática? Pero dice, por cierto, tengo un caso difícil de un tal Pablo y no sé qué hacer porque mira, lo acusan de cosas y yo esperaba que lo acusaran de cosas realmente graves, pero resulta que no. Creo que es algo de su religión. Creo que es una cuestión de opiniones o de convicciones, no lo sé, porque él dice que es de un tal Jesús, que está muerto, dicen los judíos, pero Pablo dice que está vivo. Y entonces, no entiendo. Lo curioso, hermano, es que Agripa y Berenice eran mitad judíos. Y ellos sí conocían que las leyes de los judíos. ¿Qué es lo que está ahí, hermano? Que está ahí, que nosotros vemos pero no nos fijamos. Un asunto más a resaltar que es importantísimo, hermano. Escucha otra vez, a ver si la captas. Dice Porcio Festo a Agripa, es acerca de un tal Jesús que los judíos dicen que está muerto, pero Pablo dice que está vivo. ¿Por qué somos cristianos, hermano? ¿Por qué creemos en Cristo? ¿Por qué dice Pablo la resurrección? Porque si no hubiera resurrección, hermano, usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Ese es el hecho importantísimo, hermano, que Hechos 25 está tocando, que está ahí, pero que no se ve. Que lo leemos y lo predicamos y decimos un montón de cosas, pero no abordamos el tema de la resurrección, que es el hecho, hermano, que trasciende toda la humanidad. Eso es, ¿se acuerda cuando hablamos hace en la mañana de esos capítulos o versículos pivote que cambian el curso del tiempo? Eso fue la resurrección de Jesucristo. Cuando Él llega y se encarna,
Es un evento, por eso se divide en antes de y después de. Pero este evento, hermano, este evento es lo que enloquece hasta el día de hoy, le sigue volando la tapa de los sesos a todos aquellos que dicen que Cristo no existe o que no es Dios. Y para ti, para mí, es el hecho más importante de nuestra fe. Si Él no resucitó, en vano hemos creído. Y ese tema, hermano, no se aborda en Hechos, se aborda cualquier otro tema menos este. O al menos hasta el día de hoy yo no lo había abordado. ¿Por qué? Porque estaba ciego, porque veía como los árboles, ¿se acuerdan? Porque no trajimos pan. Y todavía no entienden. Ahora, ¿qué es lo más triste, hermano? Que este hombre, Porcio Festo, lo quiere minimizar ¿a qué? Como si fuera solamente una discusión. No se ponen de acuerdo, o sea, si está vivo o está muerto, y él no le interesa ¿qué? Investigar. Él nada más lo quiere, tiene un problema, ¿cómo se podría decir? Un trámite burocrático. ¿Qué escribo? ¿Qué le informo al César? Porque le estoy mandando un preso, pero no sé qué informar. A eso lo quiere reducir. A eso, hermano, es el que el inconverso reduce la existencia de Dios. Muchas veces el inconverso nos pregunta porque tiene curiosidad, pero él no quiere saber para convertirse, él solamente quiere saber para cómo afirmar que Dios no le va a hacer nada y que como él es bueno se va a ir al cielo. Yo creo que no, hermano. Si el inconverso no se arrepiente, no se va al cielo. Pero yo me acuerdo que un día estuve ahí en una iglesia cristiana y hasta me bauticé. No te sirvió de nada. Si no permaneciste, no te sirvió de nada. Mira. Ahorita vamos a seguir leyendo, hermano. Esto es el corazón del evangelio. Si Cristo no resucitó, no tiene sentido ser cristiano. Y Festo reduce todo a un mero trámite burocrático. El César, a quien él quiere darle una redacción o una explicación de Pablo, es Nerón. Creo, no sé, hermanos, y es Séneca el que todavía era su tutor en aquel tiempo, donde más o menos todavía como que Nerón se medía, pero ya estaba loquito, ya había mandado a matar a su mamá. Que así estaban de locos los Césares. Todos eran sospechosos, me quieren quitar el poder, me quieren hacer algo. Mejor los mataban, hermano. Ahora, si te das cuenta, hermano, a ver si puedes subir la pantalla, hijo, por favor, tantito. No, perdón, subir. Mire, y había, del círculo grande sale esa flechita que va a ir hacia abajo. ¿Por qué para nosotros, hermano, aparte de que es el ancla de nuestra fe, es tan importante la resurrección? Porque todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento están atadas a la resurrección de Jesús. Segunda carta a los Corintios 1:20 es un texto, hermano, que yo una vez pregunté a quien se supone que tenía que enseñarme y no supo qué decirme. El texto dice en Reina Valera 60, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Sea honesto, hermano, y dígame que usted, al igual que yo, ni siquiera entendía a qué se refiere, porque para empezar, hermano, unas faltas de ortografía al hablar que tenían muchos predicadores, y las promesas de Dios son en él sí y en el amén, en el sí y en el amén, en el sí y en el amén. Entonces, eso no es lo mismo que esté acentuado a que no esté acentuado. En español cambia, hermano. No es lo mismo que usted diga en el sí y en el amén que en él sí y en él amén. ¿En quién? En Cristo. Nueva Traducción Viviente dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Tiene más sentido, ¿no? Pero si vamos a palabra de Dios para todos, no importa cuántas promesas haya hecho Dios,
Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios decimos, así sea. Me gusta más la parte de la NTV. Se me hace más clara, hermano. Y entonces ahora sí, cuando Dios le promete a Abraham, cuando Dios le promete a Isaac, cuando Dios le promete a los profetas y a todos ellos que vendría un nuevo tiempo, que se levantaría un libertador, Isaías 45, Isaías 55, todas esas promesas, hermanos, se cumplieron en Jesucristo. Esa es la importancia de la resurrección, no es cualquier evento. No, hermano, no es venir aquí vestido de blanco ese día y llegar a las 7 de la mañana. No, 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 eso no tiene. Si no comprendemos, hermano, que por cuanto Cristo nació, murió y resucitó, tenemos la plena certeza que si hemos creído en Él y si somos salvos, hermano, no importa lo que en este mundo nos suceda, tú y yo estaremos con el Señor. Esa es la importancia, hermano. ¿Podremos pecar contra Dios? Claro que eso va a pasar. Pero, hermanos, si nos arrepentimos, si nos pesa tanto en el corazón, tenemos la certeza de que Él nos limpia, de que Él nos perdona, de que Él nos restaura, de que Él nos renueva, de que no nos va a soltar de su mano, porque no depende de nosotros la salvación, depende de su fidelidad. Si la salvación dependiera 99.9% o 99% de Cristo y ese mínimo parte de nosotros, no nos salvamos. Pero lo bueno, hermano, es que todo depende de Cristo. Todo es a través de Él. Esa es la relevancia, hermano. Vamos a seguir leyendo. ¿Por qué subrayamos ahí Hechos 17:32? Vamos a ver qué dice Hechos 17:32. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre ese tema más tarde. ¿Te acuerdas cuando Pablo está en Atenas? De repente los atenienses cuando les habló de arrepentirse, todos dijeron, está loco. Y en el 26-24, ¿qué dice, hermano? De repente Festo gritó, Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. O sea, para los inconversos estaba loco, tanto para los letrados como para los prominentes, Pablo estaba loco. Otra cosa, hermano, más que podemos ver ahí en el texto, ¿te acuerdas? Te comentaba que en este libro que estamos usando para la mejor comprensión de la palabra de Dios, es un libro sobre hermenéutica, le leí la parte de Sherlock Holmes, pero no le leí otra que está mucho más extensa, hermano. Es acerca de un maestro, creo que era de biología, me parece, o de ciencia, y un estudiante va a buscar a este maestro y le dice, me inscribí para ciencias, maestro. Y él quería impresionar al maestro. Y le dice, ok, qué gusto. Entonces, quería yo saber si usted me puede ayudar, cómo aprobar su clase, cómo poderme preparar para ser un buen estudiante. Y le menciono una clase de pez, hermano, que ahorita no vale la pena nombrarlo. Un pez raro, ¿sale? Y le dice, hágame un favor. Lo tenía en una pecera. Obsérvelo durante los siguientes 30 días. Venga todos los días y quédese 4 horas observándolo. Solamente le estoy hablando así de bulto, no me acuerdo bien de lo que leí, pero era más o menos por ahí. Entonces, 4 horas diarias, quédese aquí observándolo y al final de los 30 días deme su reporte.
Era un pez raro, él lo empieza a observar. Dígame todos los detalles que vea, todos. Dice que a la semana el estudiante le dijo, ya, no hace falta 30 días, ya. Revisó y dice, siga observando. 20 días y siga observando. Le hacen falta más detalles. Y entonces, hermano, el libro lleva y dice que el estudiante dijo, oh, no había observado. Hasta que empezó a ver la conducta del pez, se dio cuenta de otras cosas que no había visto. Y es lo que está pasando aquí en el texto, hermano. Voy a leer, hermano, a ver si lo captamos. ¿Vale? 25, 23, antes de que entremos al 26. Antes de que entremos al capítulo 26. Así que al día siguiente, salud, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. ¿Sí lo captó, hermano? Los premios Oscars no son de ahorita, de Hollywood, ya existían en aquel tiempo. ¿Cómo se imagina usted que se vestían los reyes de aquel tiempo? No, y aparte sus ropajes, y aparte se ponen unas tiaras aquí como si fueran coronas. Porcio Festo no se iba a quedar atrás, era romano, ¿no? Nos parecemos un poquito a los congregantes de cada domingo, dependiendo de la iglesia en la que estemos, ¿no? Cada quien agarra sus mejores garras y ahí venimos. ¿Tampoco no? ¿No? Para que vean que acabo de comprar mi guacho. No, no, es el que con el que me casé, hermano. Ya va para 25, más de 25 años, hermano. Cuando me casé me lo compré. Acompañados por oficiales, no eran no eran poquitos invitados, hermano. Dice el pastor Sugel Michelén, que es de donde nos estamos apoyando mucho para hacer este estudio, hermano, de lo que él ha predicado, de sus enseñanzas del pastor Sugel Michelén. No quiero que vayáis a pensar, hoy cuánto, no sabía yo nada de esto, hermano, nada. Era yo un neófito completo. Y gracias a Dios por la vida de este hombre que comparte sus enseñanzas, hermano. Dice que él y su esposa tuvieron la oportunidad de viajar hasta Cesarea y estuvieron ahí en el lugar donde ¿cómo se llama? Interrogaron, hicieron el juicio a Pablo. El lugar donde interrogaron a Pablo. Dice que era como un lugar exagerado para 200 personas paradas, sentadas ciento y tantos. Pero sigue observando, hermano, sigue observando. Dale que tu imaginación no se quede así, ay, es pura letra. Ya lo he leído un montón de veces. No, hermano, con lo que te estoy diciendo, imagínate ese escenario. Llegan con gran pompa, porque no llegaban solos, traían guardaespaldas, ¿no? Aquí cualquier hijo de vecina trae guardaespaldas, ¿no? Cualquier cantantillo feo trae guardaespaldas. Allá eran los reyes, eran militares, era la crema innata de la society de ese momento, hermano, en Cesarea de Filipo, o en Cesarea, y llegan ahí, hermano. ¿Cómo era el ropaje de Pablo? Era preso, estaba preso, estaba andrajoso, tenía 2 años, y no creo que los romanos fueran así como, mira, te compramos ropa porque no nos gusta verte así, ¿no? Y vas a comparecer ante los reyes, cámbiate, báñate. No, hermano. Cuando tú, porque me imagino que y dices que no vamos a orar por ti, ¿sale? ¿Alguna vez has visto por televisión un evento de esos, no? ¿Hacia dónde apuntan los reflectores? Hacia los que van lujosamente vestidos, las joyas que traen, los vestidos que usan. Aquí, hermano, todos los reflectores están ¿sobre quién? Sobre Pablo. ¿Te das cuenta, hermano, cómo es que Dios exalta al que se humilla y al que se quiere enaltecer, cómo Dios lo ignora? Y hermano, tú y yo ya estamos convencidos de eso, o todavía queremos ser orgullosos.
Queremos seguir sobresaliendo. Queremos que Dios se dé cuenta de que no se ha dado cuenta el valor que tengo el Señor. Porque a veces pasa eso, hermano. Su palabra lo dice. Entre las personas del mundo, a todos les gusta sobresalir, les gusta ocupar los primeros lugares. Que la gente los reconozca y les aplauda. Entre ustedes no será de esa manera. Entre ustedes el más grande será el más humilde, será el que sirva a todos. Pablo está sirviendo al único y verdadero Dios y al más importante, al único que sí merece ser servido y merece que doblemos nuestra rodilla y merece que nos humillemos, hermano, y por eso Dios lo está exaltando, aunque tú y yo no lo veamos, aunque estemos ciegos, aunque el mundo nos ha deslumbrado y pensamos, hermano, que es más importante el que más tiene o el que más sabe o el que más estudia o el que más logra. No, hermano. Todos con sus joyas, todos con sus grandes vestidos, pero muertos en tinieblas. Y Pablo, que lo vamos a ver ahorita, hermano, y nunca más volverás a leer la Biblia de la forma tan aburrida que tú y yo la hemos leído. Nunca más. Y el día de hoy, el Señor, a través de su acción, el Espíritu Santo, el Señor Espíritu Santo, nos abre el entendimiento. Capítulo 26. Entonces Agripa le dijo a Pablo: tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. ¿Se acuerda lo que le dije? Que era importante de que tanto Agripa como Berenice eran mitad judíos. Eran ignorantes, hermano. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, su majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? ¿Qué dice Juan 5:39? Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Uno de los reproches que Jesús le hacía, ¿a quién? A los líderes judíos. Juan 5:46-47. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque él escribió acerca de mí, pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Y más adelante ahí mismo en Juan, hermano, el mismo Señor Jesús dice: y ustedes son hijos de su padre el diablo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, porque dice, nosotros no, dice, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Nunca hemos sido esclavos de nadie, mentirosos, ¿no? Pero si Abraham fuera su padre, las obras de ¿a qué? Abraham harían. Pero ustedes son hijos de su padre el diablo. Y las obras de su padre el diablo quieren hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Y aparte ¿qué? Mentiroso,
porque cuando habla de lo suyo habla porque en él siempre ha habido mentira y nunca ha habido verdad. Pablo está diciéndole a Agripa, y esos fueran verdaderos judíos. Es más, las palabras que usa el pastor Sugel Michelén dice, de todos los que estamos aquí, entre judíos y no judíos, incluyendo Agripa y Berenice, el único judío o el más judío soy yo, porque yo sí creo lo que dicen las escrituras. Ellos no, y se dicen judíos. Así, hermano, esa es la acusación. Fíjate cómo, hermano, Dios le da una sabiduría a través del Espíritu Santo a Pablo para que el que está siendo acusado, ¿ahora qué? Sea el acusador. Estén siempre preparados para presentar defensa delante de todo aquel que demande la razón de qué? De nuestra fe. En las semanas anteriores me encargaron a mi hijo ahí en el seminario que hiciera una investigación de sectas. A él y a un amigo le tocó los mormones y fueron hasta el templo mayor que está ahí por San Juan de Aragón. Un templazo, hermano, un templazo. O sea, si alguien le ha metido dinero a esto, aparte de los testigos, también los mormones tienen de qué ufanarse, ¿eh? Me dice mi hijo, no papá, desde que llegas, eso sí, no puedes entrar al templo, que eres gentil, ¿vale? No, es en serio. Tienen una salita en donde ellos te meten y te dicen, te ponen música suave, lo aromatizan así para que huela bonito, muy bonito, para que tus sentidos, y te empiezan a explicar a través de videos y cosas así. Fíjate cómo es el enemigo. Qué curioso que a dos jóvenes les ponen dos jovencitas de los mormones. Nada del otro mundo, pero, ¿no? ¿Por qué no les ponen unas ancianitas? Unos muchachos. O sea, le saben bien a esto, ¿eh? Están bien instruidos. Eran chicas de como entre 16 años, son misioneras. Una era de Uruguay y otra era de Ecuador, Perú. Esa gente, hermano, ¿has visto a los mormones cómo van de dos en dos? ¿Los has visto cómo se visten? ¿Has visto a los testigos de Jehová? ¿Has visto a los cristianos, hermano, cómo andamos a la moda? Con el pantalón roto y todo así, todos. ¿Representamos a Cristo, hermano? Ellos sí se aplican. Ellos sí creen lo que les enseñan. Y tú y yo, hermano, no lo creemos. Porque no le damos gloria a Dios. Ni en nuestro hablar, ni en nuestro vestir, ni en nuestra vida diaria, hermano. Esa gente está convencida de lo que cree. Esa gente, hermano, no tiene problema con darle a su templo, con tenerlo bien bonito, hermano. Aquí hay que rogarte para que des para unas láminas o para pintura. Es triste. Ustedes tienen la Biblia. Si Pablo nos estuviera hablando a nosotros el día de hoy, hermano, diría, ustedes tienen la Biblia, ustedes tienen un montón de traducciones, tienen un montón de material y ¿sabes qué? No creen, no se esfuerzan, no les gusta. Lo que nos diría Pablo el día de hoy. Y a los jóvenes no les digo, ¿verdad? Tienen el celular, ¿para qué quieren la Biblia? Tienen amigos y mejor platican de Taylor Swift y de los BT Gays y esas cosas, ¿no? En vez de hablarles de Cristo, en vez de testificarles de Cristo. ¿No es cierto? No, si no crees que nada más es para los romanos, digo para los de aquel día. Hoy nos sigue hablando Dios, si lo quieres ver, si quieres meterte aquí entre las páginas para que Dios te abra el entendimiento, hermano, y nos diga la condición de nuestra alma ahorita.
Es lo que estaba pasando, hermano. Escucha Pablo, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Quiero hacer una pausa, hermano, porque me comentaba algo mi esposa de algo que dije la semana pasada. Hacia el final me decía, ¿escuché bien o dijiste que todo era una mentira? Le dije, a ver, espérame, ¿en qué parte te perdiste, no? Porque, hermano, todo el testimonio que yo le he dado de la forma en que me perdí y las barbaridades que hice, ese todo es verdadero, hermano. A lo que yo le dije que Dios me mostró que era una mentira, hermano, era una vida que yo siempre vivía aquí en mi cabecita y yo pensaba que era una persona que no era. ¿Me explico? Yo decía saber cosas que ni sabía. Yo decía haber vivido cosas que nunca viví. A eso me refería, hermano. Todo lo demás, hermano, que yo cometí y que me abusaron y esas cosas, eso sí es cierto, hermano. Yo nomás quería aclararle eso porque mi esposa se me quedó viendo así raro. Entonces, me engañaste. Le digo, no, espérame tantito. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Hermano, si esto fuera cuarto y quinto paso, alguien diríamos, ¿ya viste? Le hicieron bien su cerquito, hizo bien sus hojitas. No es cierto, hermano. Pablo, cuando era Saulo, él dice, yo no tenía remordimientos, yo estaba convencido de que lo que estaba haciendo estaba haciéndolo bien. Él fue transformado, hermano. No sé, no podemos explicar, pero sí sabemos que tuvo un encuentro real con Cristo Jesús a tal grado que él ahora entendía, yo, Rey Agripa, yo estaba equivocado. Yo estaba muy equivocado. Es que eso es así, hermano. Cuando Dios te muestra tu verdad, ¿para qué la niegas? ¿De qué me sirve seguir creyendo cosas que en realidad nunca fueron? Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y sobre mis compañeros. Lo que está diciendo Pablo no fue algo que ocurrió, nada más me ocurrió a mí, como en el caso de Joseph Smith, ¿no? Y dice que a él se le apareció. Y ya ve que suele suceder que entre los predicadores, hermano, aquellos que dicen más iluminados, solamente ellos tuvieron la visión. Solamente a ellos se les encendió el cuarto o se les... No, hermano, aquí dice, yo iba con una comitiva y todos vimos esa luz. El texto dice que no todos entendieron la voz, pero dice que todos vieron la luz, hermano. No fue un evento privado, fue un evento público. ¿Cómo será? El regreso de Cristo. No será en lo secreto, no será en lo escondido. Dice, así como se ve el trueno, el relámpago, del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pregunté y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz
y del poder de Satanás a Dios, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. No me quise detener, hermano, en un texto importante en Corintios, no recuerdo si es primero o segunda de Corintios, en donde dice, yo te rescaté, yo te envío a los gentiles para que les abras los ojos. Obviamente Pablo no podía hacer eso. Nadie tenemos el poder de abrir los ojos a nadie, hermano. Pero lo que Cristo le está diciendo, como debió habernoslo dicho a ti y a mí el Señor cuando le conocimos, es: yo te saqué de esa inmundicia para que me sirvas y para que testifiques de mí, no para que vivas como se te pegue la gana, que es lo que se ha enseñado en muchos púlpitos. Sé específico. Si quieres una casa, dile a Dios cómo quieres que sea tu casa. Si quieres ir de vacaciones, ¿a dónde? Eso, hermano, eso no es bíblico, eso es una tontería. Dios nos rescató, hermano, de la condición en que estábamos y nos ha pedido que proclamemos su grandeza, su belleza, su poder, su majestad, su misericordia, su gracia, su amor. De qué manera Él nos ha escogido y nos ha mandado a decirle a otros que estaban exactamente igual o que están igual de como tú y yo estábamos, decirles: hay esperanza en Jesús. Para eso fuimos rescatados, hermano. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Reina Valera traduce: no fui desobediente. Sigue viendo, sigue viendo, sigue viendo los detalles, sigue viendo ese pez. ¿Qué más? ¿Qué más puedes ver? No fui desobediente, dice Pablo. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿Te das cuenta cómo se parece con lo que predicó en Atenas? Y demostrar que han cambiado. Escucha, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Muéstrame tu fe sin obras, yo voy a mostrarte mi fe por mis obras. Voy a demostrarte en la manera en que vivo que yo le he creído a Cristo. Y no como ciertas iglesias o ciertos hermanos enseñan: ya Cristo lo hizo todo, no hay nada que hacer, no es por obras. No, 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 no es por obras. Pero según el texto y según la Biblia, se debe notar que tú y yo ahora somos diferentes. Por ejemplo, los que éramos unos vagos buenos para nada, que nos la pasábamos alcoholizándonos y haciendo un montón de tonterías, el día de hoy tenemos que estar por lo menos trabajando en algo, ¿no? Usar nuestras manos para cosas buenas. ¿Cuántos de nosotros éramos esos baquetones que llegábamos a casa y: mamá, estoy bien crudo, dame desayunar? Ahora, lo primero, hermano, es que ya no llegamos todos en mal estado, ¿cierto? Y ya no vamos de gorrones a pedir. Ahora nosotros llegamos con algo. Es más, véngase mi cabecita blanca, la voy a llevar a desayunar. Sería una vergüenza, hermano, que tú y yo a esas alturas del partido llegáramos con nuestros padres y: ay, es que nadie cocina como tú. Que no te oiga tu mujer, porque te va a meter un cachetadón. Sería un abuso, hermano, el día de hoy que lleguemos y hagamos trabajar a nuestros padres. Deberíamos ser nosotros los que les demos. Así debería ser, hermano. Lo dice la Escritura: el que tiene familia conversa y no ve por sus ¿qué? Por sus viudas, es peor que un ¿qué? Que un gentil, peor que un inconverso. Eso aplica a eso, hermano. Yo no digo que no, hermano. Los padres siempre van a ser nuestros padres, siempre nos van a ver como esos incapaces de atarse los zapatos. Siempre nuestros padres van a querer, del gusto que les da vernos. Imagínate qué gusto les dará, así nos hemos de parar cada
Somos como el cometa Halley, ¿no? Cada vez. Imagínate para que nos digan, hijo, qué gusto verte, ven. Yo sé que ellos siempre nos van a amar, hermano, y que siempre va a estar en su corazón, ¿qué? Atendernos, pero es nuestra responsabilidad decirle, hoy no, mañana, hoy solamente vengo a estar contigo, te invito, o yo te lo preparo, yo te lo hago con mis manos, aunque nomás sean frijoles, pero yo te los hago, ¿no? Pero eso deberíamos hacer, hermano, eso deberíamos hacer. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. ¿Te acuerdas de esa cita que dice Jesús cuando dice, ¿quién es el más grande? Sus discípulos. Y toma a un niño y dice, el que no se vuelva como un niño no puede entrar en el reino. Y hay de aquel, es imposible que no haya tropiezos en este mundo, pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Quien transgreda los mandamientos más insignificantes y así enseñe, así de insignificantes en el reino de los cielos. Y Pablo dice, a mí me mandaron a predicarle hasta los importantes y hasta los menos importantes. A todos les tengo que hablar de Cristo y tengo que dar testimonio con mi vida delante de ellos. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente Festo gritó, Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. Y ahí es donde muchos respaldan que el espíritu vivifica más la letra mata. No, no, hermano, cálmese. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, usted le cree a los profetas. Escucha, hermano, cómo Dios está usando a Pablo y de repente el que estaba siendo acusado, el que ahora es el juez, o por lo menos el fiscal, voltea con el rey y le dice, ¿crees en los profetas? Yo sé que sí. Él sabía que todo esto era verdad. Y fíjate la respuesta del rey. Agripa lo interrumpió. ¿Cómo traduce Reina Valera? Por poco me persuades, ¿no? Los mejores manuscritos, hermano, dice los eruditos en esto, que no es muy claro eso, que puede significar tanto, un poquito más si me convences, pero esta traducción me gusta porque dice, ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Lo que está diciendo, hermano, es que en realidad Agripa está diciendo, ¿y crees que con esto te voy a creer para ser cristiano? Casi me persuades, casi que me convences. Y así, hermano, es que muchos somos casi cristianos. Casi le creemos al Señor. Sígame diciendo porque como que me quedan dudas. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. ¿Te acuerdas, hermano, que te dije que es increíble cómo el Señor exalta al que se humilla? Cómo su palabra es verdad. Está el rey, está con su hermana Berenice, está Porcio Festo, un tribuno, una autoridad de Roma,
están los generales de Roma, está la sala llena de gente importante y está el harapiento de Pablo, hermano, y él dice, ¿saben qué? De todos los que estamos aquí, el más bendecido, el más afortunado soy yo, y me encantaría que todos ustedes fueran como yo, exceptos por estas cadenas. Ustedes no tienen idea del privilegio que es para mí ser cristiano. Porque yo tengo una esperanza, yo tengo una promesa de parte de mi Señor, que pase lo que pase, yo estaré con Él. Ustedes son tan miserables, es Pablo diciéndole a esos poderosos, ustedes son tan miserables, ustedes están en oscuridad. Yo, aunque tengo cadenas, soy libre. Mi libertad es Cristo. Yo sé dónde voy a ir cuando muera. Ustedes no saben. Ustedes no saben lo que les espera. Wow. ¿Te das cuenta, hermano? Cuando empezamos a ver con otros ojos la Escritura, cuando empezamos a entender realmente y queremos pedirle a Dios, Señor, abre mis ojos. Permíteme de verdad conocerte. Permíteme verdaderamente saber y hacer bien para lo que me mandaste. Permíteme enseñar de verdad y no estar entreteniendo a la iglesia. Pero demanda, hermano, muchas horas de tu tiempo. Demanda que apagues la tele, demanda que canceles compromisos, demanda que no le prestes tanta atención a tantas cosas, que inviertas para comprar, para tiempo, dinero, esfuerzo, hermano. Demanda muchas cosas. Pero Dios es fiel. Entonces el rey y el gobernador, fíjate, hermano, la oscuridad que había en ellos. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Cuando somos confrontados, pastor, ya se pasó. Ya. Mientras salían, hablaron del tema entre ellos. ¿Te das cuenta de su miseria, hermano? Ellos sabían perfectamente, este hombre es inocente, pero no quisieron obedecer a la justicia. No quisieron obedecer a la palabra. ¿Y nosotros, hermano? Cuando Dios nos confronta, ¿queremos obedecer o...? Estuvo bien interesante, ¿eh? Pero hasta ahí se queda. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. ¿Quería Pablo salvarse, hermano? Dios en su providencia sabía que la ciudadanía romana le iba a servir a Pablo en su momento, para los planes de Dios, no para nuestros planes. Tú naciste aquí y naciste en el año que naciste y te llamas como te llamas y en la familia que naciste y has pasado por lo que has pasado, porque todo eso le sirve a Dios para que tú y yo hagamos su voluntad, no para nuestro beneficio. Estos hombres, aunque eran muy poderosos humanamente hablando, tenían mucha oscuridad en su vida. Pásenle, chicos,